No te muevas. Ya viene Babel. Por las cosas importantes de la vida, por un sueño, maravilla inalcanzable que nos guía más allá del tiempo. Por el techo hay que pelear, con la idea de lograr lo perseguido, con certeza, con firmeza, a pesar de los pesares y del destino. Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Queda tanto por cambiar y es preciso navegar para que creas y no caigas en la trampa del hastío y de la resignación. Por el techo hay que pelear, con la frente en alto y sin dar respiro. ¿Cuánto queda por delante? ¿Cuánto se hace impostergable nuestro camino? Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Bueno, nos reintegramos a la audición. Vamos a comenzar este nuevo programa de Babel. Hoy vamos a reseñar 3 títulos, 3 libros anarquistas, 3 libros anarcos. 2 de ellos, fundamentalmente, y uno que de forma lateral también trata el tema. 2 clásicos, un clásico por lo menos, de lo que es el testimonio político. Lo vamos a estar viendo hoy en esta nueva edición de Babel, que tuvo resultados, al menos ya hubo compañeros que pidieron los libros que reseñamos el jueves pasado, o sea que 2 cosas: primero, que lo escucharon, y segundo, que les interesó. Bueno, cosa que nos alegra fundamentalmente, porque este espacio se trata precisamente de compartir lecturas y poderlos de alguna manera animar a que ustedes mismos
puedan acceder, puedan disfrutar los libros que hablamos aquí. Vamos a empezar con el más reciente de los 3 que vamos a reseñar. Pertenece a Hugo Fontana, el escritor uruguayo, nacido en 1955, escritor y periodista, una de las voces más interesantes dentro de la literatura uruguaya actual. Es narrador de novelas como, por ejemplo, Crimen en Toledo, La última noche frente al río, La piel del otro. La piel del otro me tocó reseñarla hace unos 15 años en una publicación. Trata sobre la vida de Amodeo Pérez. Quizás ahora tomó otra relevancia ese libro a partir de la aparición de este personaje 40 años después. Y lo que son las coincidencias, en esa reseña que me tocó hacer, le pegaba bastante duro a Fontana, porque utilizaba el criterio narrativo de uno de los libros que vamos a ver hoy, El corto verano de la anarquía de Semberger. En este libro, que se llama Las 1000 cuestiones del día, 13 historias de anarquistas, es, en primer lugar, un muy buen libro, muy bien escrito. Fontana es un muy buen escritor. Y base a uno de los temas que más le ha interesado, que es la historia del anarquismo, y en esta novela, de alguna manera, en estas 13 historias noveladas de 13 personajes muy conocidos del anarquismo, intenta ir trazando también una historia política e ideológica del mismo. Aquí nos vamos a encontrar con Luis Michel, con Mijael Bakunin, con los 8 mártires de Chicago, donde es increíble, ¿no? Cuando los condenan, luego de aquella famosa manifestación del 1 de mayo reclamando a los trabajadores 8 horas, y condenan a 7 de ellos a la horca o a la guillotina, a la horca creo, y a uno a 15 años de prisión, el alegato de ese anarquista solicitando el mismo destino de todos sus compañeros. Realmente imperdible las declaraciones de él. Luego también tenemos al príncipe Kropotkin, uno de los ideólogos más importantes que tuvo el anarquismo, y bueno, Malatesta, Goldman, Barret, Flores Aragón, etcétera. Un libro muy, pero muy, muy interesante, que quiero leer simplemente una de las cartas enviadas por Kropotkin, que adhirió en sus inicios a la Revolución Rusa, y una carta que manda justamente a Vladimir Ilich Ulyanov, a Lenin, muy poco antes de morir, el 21 de diciembre de 1920, donde deja claro que fue en buena medida un visionario de lo que iba a suceder con aquella Revolución de Octubre. Dice así la carta: respetable Vladimir Ilich, apareció la noticia en los diarios que da a conocer la decisión del gobierno soviético de tomar como rehenes a algunos miembros de los grupos del Partido Socialdemócrata, del Centro Táctico Nacionalista de los Guardias Blancos y a oficiales de Rangard, para que en caso de que sea cometido un intento de asesinato contra 108 líderes del Soviet, sean exterminados sin piedad tales rehenes. ¿Es que realmente no hay nadie cerca de usted que recuerde a sus camaradas y los persuada de que tales medidas representan un retorno al peor período de la Edad Media y a las guerras religiosas? Y es totalmente decepcionante de gente que se ha echado a cuestas la creación de la sociedad en consonancia con los principios comunistas. Cualquier persona que ame el futuro del comunismo no puede lanzarse a lograrlo con tales medidas. ¿Es posible que nadie le haya explicado lo que realmente es un rehén? Un rehén es aprisionado no por castigo a algún crimen. Es detenido para chantajear al enemigo con su muerte. Si ustedes matan a uno de los nuestros, nosotros mataremos a uno de los suyos. Pero no es la misma cosa que conducir al prisionero cada mañana
hasta el cadalso y regresarlo a la celda diciéndole: espera un poco más, todavía no. ¿Y no comprenden sus camaradas que esto es equivalente a una restauración de la tortura para los rehenes y sus familias? Espero que nadie me diga que la gente en el poder se interesa tan poco por las vidas. Hoy en cita aún, entre los reyes, hay algunas personas que contemplan la posibilidad del asesinato como una ocupación azarosa. Y los revolucionarios, por su lado, asumen la responsabilidad de defenderse a sí mismos ante las cortes que atentan contra su vida. Louis Michel eligió este camino. O rechazan el juicio y son perseguidos como Malatesta y de Clercq. Aún los reyes y los papas han rechazado tan bárbaros métodos de autodefensa como es el tomar rehenes. ¿Cómo pueden los apóstoles de una nueva vida y los arquitectos de un nuevo orden social dotarse de tales medios de defensa contra sus enemigos? ¿Tendrá que considerarse esto como un signo de que ustedes consideran su experimento comunista fallido y que no están salvando tanto a ese sistema tan querido por ustedes, sino salvándose ustedes mismos? ¿No se dan cuenta sus camaradas de que ustedes, comunistas, a pesar de los errores que hayan cometido, están trabajando para el futuro y que por lo mismo no debían realizar su trabajo en forma tan cercana a lo que fue el terror primitivo? Ustedes deberían saber que precisamente estos actos, realizados por revolucionarios en el pasado, han hecho de las nuevas realizaciones comunistas algo tan difícil de lograr. Pienso que deben tomar en cuenta que el futuro del comunismo es más precioso que sus propias vidas, y me alegraría que con sus reflexiones renuncien a este tipo de medidas. Con todo, y estas muy serias deficiencias, la Revolución de Octubre ha traído un enorme progreso. Ha demostrado que la revolución social no es imposible, cosa que la gente de Europa Occidental ya había empezado a pensar, y que a pesar de sus defectos está trayendo algún progreso en dirección a la igualdad. ¿Por qué entonces golpear a la revolución empujándola a un camino que la lleva a su destrucción, sobre todo por defectos que no son inherentes al socialismo o al comunismo, sino que representan la sobrevivencia del viejo orden y de los antiguos efectos destructivos de la omnívora autoridad ilimitada? Con camaradería y afecto, Piotr Kropotkin, el príncipe Kropotkin. Realmente un libro por demás interesante, vuelvo a repetir, muy bien escrito por este señor que se llama Hugo Fontana, escritor uruguayo él. Hay otra reflexión que me gustaría contarles, que es de Bakunin, cuando conoce en 1844 en París a Carlos Marx, y dice: nos vimos bastante a menudo, ya que yo lo respetaba mucho por su ciencia y por la seriedad y pasión de su entrega, siempre mezclada de vanidad personal a la causa del proletariado, y yo buscaba con avidez su conversación instructiva y espiritual cuando sus palabras no me inspiraban un odio mezquino, algo que ocurrió demasiado a menudo. Pero nunca hubo una franca intimidad entre nosotros dos. Nuestros temperamentos no concordaban. Él decía que yo era un idealista sentimental y tenía razón. Yo lo llamaba pérfido, vanidoso e hipócrita, y también yo tenía razón. Bueno, en este juego de ir poniendo alguna nota a los libros, este de Hugo Fontana que recomendamos, pondríamos un 7. Y repetimos, Las 1000 cuestiones del día, 13 historias de anarquistas, Alter Ediciones, está disponible en la biblioteca de Covipro, así que los invitamos a que los lean. Ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos. Vamos al segundo libro, lo que este sí constituye un clásico de la literatura testimonial, de la crónica.
Se llama Homenaje a Cataluña y pertenece a uno de los grandes escritores del siglo, George Orwell, el primero y ante todo el excelente ensayista, y luego muy conocido obviamente por sus dos obras cumbres, 1984 y Rebelión en la Granja, dos obras que combinan de alguna manera algo de ciencia ficción, pero también de denuncia social. Homenaje a Cataluña es el testimonio de Orwell sobre su experiencia durante la Guerra Civil Española, en la cual estuvo en Cataluña y Aragón entre los meses de diciembre de 1936 hasta junio de 1937, cuando el partido político en el que él se encontraba, el POUM, el Partido Comunista Anti-Estalinista, con cierta línea trotskista, dirigido por Andreu Nin, fue declarado organización ilegal y se vio forzado a huir o a enfrentarse al encarcelamiento. Por lo tanto, este escrito de Orwell nunca llegó al final de los días de la Revolución Española, ya que regresó a su país, a Inglaterra. ¿Por qué no es un libro estrictamente anarquista? Obviamente porque lo escribe alguien que no lo era. Pero ¿qué pasa? Durante todo el relato se chocan el tema de las diferencias que tuvieron el Partido Comunista, los socialistas, los trotskistas y los anarquistas en aquella experiencia. Orwell en ningún momento oculta la admiración sobre las formas anarquistas de en Barcelona, donde controlan los espacios públicos de una ciudad tan vasta, la vida entre la población civil, para establecer incluso nuevos ámbitos de vida, nuevas formas. Vamos a encontrar varias veces dentro de este testimonio su franca admiración por algunas de las ideas anarquistas, pero además por algunos de los más experimentados líderes de la Revolución Española, entre ellos el legendario Durruti, del cual ya vamos a hablar. Repito, Orwell se encuentra, el testimonio va desde diciembre de 1936 a junio de 1937. La primera parte es un gran alegato contra la guerra, pero al mismo tiempo también existe dentro de ese escrito, dentro de esa introducción al libro, la inevitabilidad de ella cuando la violencia proviene de arriba. Luego nos vamos a encontrar con que en la narración, nuevamente repito, en primera persona y al frente, en la línea del frente de lo que es la revolución, tanto sea porque estuvo en Barcelona y Aragón, las descripciones de los paisajes del frente son sencillamente notables que hace, de las tropas republicanas, y habrá una palabra que se repetirá muchísimas veces, que son los andrajosos, ¿no?, para referirse al ejército republicano. Esa descripción casi decadente de aquel ejército de hombres mal armados, mal vestidos, soportando las peores calamidades como el hambre, es uno de los testimonios más importantes que se ha hecho sobre la Revolución Española. Orwell pagó caro este libro, de alguna manera, porque cuando regresa a Inglaterra e intenta publicarlo, se encuentra con que la editorial que lo publicó siempre no quiere que este libro salga a luz, porque rompería de alguna manera con la parte más idílica de lo que era la resistencia republicana, lo cual a Orwell lo fastidia muchísimo y busca de alguna forma publicarlo por fuera en una editorial casi inexistente, ¿verdad? Esto le costó un gran distanciamiento con el Partido Comunista inglés, y de ahí en más sus escritos y sus reflexiones van a estar seriamente condicionadas por un antisovietismo
muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de los intentos de la Unión Soviética, de los partidos comunistas, porque este testimonio diera luz, se ha convertido a lo largo del tiempo como uno de los grandes escritos, los grandes testimonios de la Revolución Española. Veteranos anarquistas del exilio republicano alaban esta obra de Orwell como crónica fiel de los días en los comités libertarios donde dominaba la vida diaria de Barcelona. Y creo que eso habla muy bien de este autor y habla muy bien del libro que dejó. Voy a leer simplemente una parte de este homenaje a Cataluña, donde Orwell dice: había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible. Los anarquistas seguían manteniendo el control virtual de Cataluña y la revolución estaba aún en pleno apogeo. A quien se encontrara allí desde el comienzo probablemente le parecería, incluso en diciembre o en enero, que el período revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, al aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con banderas roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú y decían salud en lugar de buenos días. Esta breve descripción de aquella Barcelona impregnada por lo que era la revolución libertaria de la República aparece a lo largo de todas las páginas del libro de este homenaje a Cataluña de George Orwell. Vuelvo a decir, un libro clásico a estas alturas, absolutamente recomendable. Se encuentra en la biblioteca de Covipro desde hace mucho tiempo y no recuerdo en qué edición es. Si no me equivoco, de memoria lo estoy diciendo, es la de bolsillo. Recuerdo que tiene una letra chiquita, que es media complicada de leer, pero a quienes tienen buena vista o a quienes usamos lente para leer, creo que no va a ser un impedimento y les puedo asegurar que es una lectura absolutamente disfrutable, como un testimonio muy bien elaborado de aquellos días que marcaron tanto, no solo a la España, que todavía no ha logrado salir de aquel atolladero, sino que marcó a una generación entera. Yo recuerdo ahora que Onetti, nuestro gran escritor, se anotó en alguna oportunidad como voluntario para ir a las brigadas internacionales. Que habría sido Onetti en España peleando por la República, pero en aquella generación marcó muy fuertemente lo que fue la Revolución Española y, por supuesto, la marcó muy fuerte lo que fue su derrota también. En este juego de números, para mí, a este libro que amo profundamente desde que lo leí, Homenaje a Cataluña, de nuestro querido amigo George Orwell, para mí es un 9, a que todos puedan leerlo. Ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo
Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, y ya no hay locos. El último libro es uno de los libros que cuando lo leí, que no conocía al autor, me marcó profundamente. Es el libro que les comentaba antes cuando Fontana hace La piel del otro, que la vida de Amodio Pérez se basa precisamente en el estilo narrativo de Semberger sobre esto que hoy vamos a reseñar, que es el corto Verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti, el legendario anarquista español, que bueno, no solo fue legendario por su participación en ella, sino porque detrás traía historiales por demás interesantes. Voy a hablar un poco de memoria, porque estos dos últimos libros hace tiempo los leí, pero los quería reseñar igual, aunque la memoria me fallara, para contarles determinadas anécdotas. Recuerdo que Durruti anduvo por Uruguay, allá por 1909, 1910, si no me equivoco, con otro anarquista robando unos bancos en Argentina. Dinero que luego iba a ser sustento de la organización que representaba. Y algo que me impactó de una manera tremenda es que cuando cruzaron a Montevideo para tomar el barco hacia España, tenían un puente bastante importante de horas y tenían unas bolsas llenas de plata, ¿no? Y entonces el compañero de Durruti le dijo, che, vamos a tomarnos una para aguantar todo este rato, ¿no? Y Durruti le contestó, no, porque esto es plata de los compañeros. Hay algo que dice Semberger hace poco en una entrevista, hablando de este propio libro que le tocó hacer, que fue un trabajo apasionante porque me permitió hablar con un tipo de personas que en el mundo actual ya no serían reales, porque la pureza de aquella gente ya no existe, decía Semberger. Fue algo que coincido porque me quedó marcado, ¿no? Los tipos, vayan uno a saber con qué cantidad de plata andaban en el bolsillo, pero Durruti le dijo, ¿no?, que esa plata no se podía tocar, no se podía gastar porque pertenecían a los compañeros. Durruti dejó una muda de ropa interior, 2 pistolas, lentes y unos prismáticos. Eso fue todo su herencia cuando murió. Y que fue uno de los casos más resonantes en el siglo XX, del siglo XX en España. ¿Qué hace Semberger? Hace un libro apasionante, que quiero aclarar, ya lo había hecho con la vida de Carlos Marx, en un libro anterior, donde reúne de alguna manera retazos de narraciones, lo que él llama la historia como ficción colectiva. Toma desde, digamos, es un collage donde toma testimonio de gente que conoció a Durruti, de gente que no la conoció, de discursos, de cartas, de gacetas, de algunos escritos. Y con ello va armando una narración polifónica donde, incluso poniendo las voces de quienes discrepaban con Durruti, de quienes estaban en contra de su política y de su accionar, y va armando como un gran rompecabezas en una novela excelentemente ideada, que es una novela relato y no ficción, porque de hecho está contando la vida de una persona a través de testimonios reales. Descubrimos poco tiempo después que lo que parecía ser casi el guión, un guión cinematográfico, porque la novela es casi eso, descubrimos que Semberger justamente comenzó a trabajar en este libro porque la televisión alemana le había encomendado hacer un documental sobre Durruti. Él luego, creo que abandona el documental, no recuerdo, tendríamos que buscarlo en internet a ver si realmente lo hizo, realmente hoy no lo puedo recordar, pero sí elabora este libro que es
realmente impresionante. Ustedes partan de la base de lo que significó el anarquismo en España en los primeros 40 años del siglo XX. Llegaron a tener 2 millones de personas afiliadas a la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, que dependía en buena medida del movimiento anarquista. 2 millones de personas afiliadas. Se calcula que en España fue, en España, el país que mayor desarrollo tuvo el anarquismo, y fue, en definitiva, en uno de los pocos lugares donde pudieron poner en práctica ciertos lineamientos políticos a partir de lo que fue justamente la liberación de Barcelona, digamos, el sitio fabril de aquella España, donde los anarquistas en buena medida gobernaron durante un tiempo muy breve, porque luego se viene todo el lío entre los anarquistas, los comunistas, los socialistas con respecto a las brigadas internacionales, ¿no? Donde el estalinismo tenía la ambición, de alguna manera, de dirigir la revolución española a su antojo. Por supuesto, los anarquistas en eso se dieron de punta. En ese contexto, se colectivizaron tierras, se abolió el dinero y se proclamó la igualdad total. Claro, con el paso de los meses, los anarquistas tuvieron que renunciar, en buena medida, por la presión misma que generaba la Falange, el avance del ejército antirrepublicano que ya había tomado Madrid y comenzaba a extenderse a lo largo de España. Termina renunciando y termina, de alguna manera, haciendo lo que negaba, o lo que pretendía negar a hacer, que era ocupar cargos de gobierno dentro de la República. Y es ahí donde empiezan a ocupar cargos ministeriales y donde la derrota aún es mayor, porque justamente el propio movimiento no solo está dividido, sino que el movimiento anarquista internamente se fracciona. En esas concesiones contra el avance fascista termina siendo, de alguna manera, la causa muchas veces de la propia derrota, más allá de que quizás hubiera sido derrotada igual la República y hubiera sido derrotada igual la idea o la concepción anarquista de la revolución social que se estaba produciendo. En el año 37 los comunistas armados toman la sede de la CNT en Barcelona y ponen punto final, digamos, por más que la CNT siguió existiendo, a la incidencia de los anarquistas dentro de esa revolución. En esta novela absolutamente polifónica vamos a encontrar toda la vida de Durruti, que es sencillamente espectacular, legendaria y espectacular. Nos vamos a encontrar con anécdotas que pintan de cuerpo entero no solo a este combatiente, sino también a toda una generación de hombres que, repito, y ahora lo asocio al primer libro que reseñé, cuando uno lee las declaraciones, porque en aquel momento todos ellos fueron llevados a juicio y la inmensa mayoría, siglo XIX, principio del siglo XX, fueron muertos. Ellos proclamaban su autodefensa ante los juzgados y hay que leer alguna de esas autodefensas. Realmente es una cosa impresionante y en este libro de Semberger lo vamos a encontrar de la mano de quien fuera uno de los principales exponentes de la Revolución Española. Un libro que quiero profundamente, que a mí me marcó de manera determinante la historia como ficción colectiva, así define Semberger a su visión a la hora de hacer de alguna forma esta biografía de Durruti. Por demás recomendable, los invito sí a que lean este libro y en este juego también de números, de numerar, de darle de alguna forma una nota. Le vamos a poner también 9 al corto verano de la anarquía, de editorial Anagrama, disponible también en la biblioteca de Covipro. El próximo jueves seguramente vamos a hablar de otros 3 libros anarquistas. Esto va a coincidir muy pocas veces, que podamos hacer reseñas temáticas, ¿verdad? Pero vamos a hablar
nuevamente de 3 libros, de uno de ellos que cuestiona fuertemente la idea de la pólvora. Recuerden que de alguna manera cuando la dinamita y la pólvora fueron muy fuertes de los anarquistas en el siglo XIX para enfrentarse militarmente de alguna forma a la represión, ese libro va a cuestionar y va a decir que es el nacimiento de alguna manera del terrorismo, pero también vamos a hablar de otros 2 libros de anarquistas, de 2 uruguayos en este caso, que también marcaron a toda una generación y a toda una época. Hasta el próximo jueves, nos reencontramos en Babel. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España.